Gracias por continuar con nosotros. Tema central hoy en Estudio TN8. ¿Qué podemos esperar del nuevo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos? Y importante también, ¿qué se puede anticipar partiendo de lo que ya ha dicho Trump, partiendo de lo que ha hecho o hizo durante su primer mandato? ¿Qué podemos esperar en términos de relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe especialmente? Nuestro invitado, el periodista William Griffith, director de radio La Primerísima. William, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Donald Trump, ¿qué podemos esperar? En principio, a lo interno de Estados Unidos, él ya inició con una serie de medidas, decretos, anuncios. No ha escapado de la polémica por todos lados, con Europa, con Canadá, México, América Latina. Anuncia una posición que ha sido bastante consistente, sí, desde su campaña sobre su posición respecto a la guerra en Ucrania. ¿Qué podemos esperar a grandes rasgos de Donald Trump al frente de esa potencia? Bueno, yo creo que Trump representa el gobierno de la plutocracia de Estados Unidos, es decir, de los hombres más ricos de Estados Unidos, que se ilustran con la presencia en su toma de posesión de precisamente los 5 multimillonarios de mayor relevancia en el mundo, empezando por su segundo al mando, Elon Musk, ¿no? Pero no solo él, sino que ahí estaba Jeff Bezos, ahí estaba Zuckerberg, etcétera. Es decir, la plutocracia toma el poder político en Estados Unidos. Esto es muy importante, porque hasta ahora los multimillonarios se habían dedicado a empujar políticos, pues contrataban, pagaban y los subían a la presidencia y después ellos se encargaban de defender sus intereses. Pero ahora no, decidieron ellos ocupar las posiciones de poder. El propio Trump es un multimillonario. Pues. Entonces creo que esto es importante. Creo que también el triunfo de Trump, que fue arrasador, se llevó la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, casi 30 gobernadores, etcétera, se basa sobre una gran mentira. Y la gran mentira es que le dice a los empobrecidos norteamericanos o estadounidenses, sobre todo a los blancos, los ricos te vamos a salvar, con los ricos te va a ir bien. Y es una gran mentira. Ayer se tira como 100 medidas, ninguna de ellas beneficia al pueblo empobrecido de Estados Unidos. O sea, todas son dirigidas a sus prioridades ideológicas y económicas. Por ejemplo, acabar con la producción de energía verde, que le llaman, pues, porque su prioridad es masificar la producción petrolera en Estados Unidos. Porque precisamente los petroleros están detrás de Trump en el gobierno y en su campaña electoral. Entonces yo creo que se trata de un gran engaño a la población estadounidense que se va a desencantar muy rápido, creo yo. Hay problemas de fondo en Estados Unidos que no los va a resolver Trump porque no tiene voluntad de resolverlos, porque además son antagónicos a los problemas de los más ricos. Te voy a dar un ejemplo, pues se propone probablemente eliminar el impuesto sobre la renta de las grandes fortunas, y al mismo tiempo va a reducir a la mínima expresión el gobierno federal, abandonando muchísimos programas sociales que independientemente de la ideología de uno y otro, ayudan a muchísima gente empobrecida en Estados Unidos. Un gran problema que tiene la clase media, la famosa clase media y los trabajadores es el endeudamiento. La mayoría de ellos pasan 60 años pagando, por ejemplo, sus deudas universitarias, o sea, para poder estudiar en la universidad. O el problema de la salud, que es gravísimo en Estados Unidos por el abandono del sistema público y porque la gente no tiene dónde acudir o no puede pagar los seguros de salud. Entonces hay demasiados problemas que afectan la vida cotidiana de las familias estadounidenses que no los va a resolver Trump ni quiere resolverlos. Pues. Entonces me parece que lo más importante es de cara a su propio electorado, pues no le va a cumplir, se va a desencantar rápidamente y probablemente se va a desembocar en descontento social expresado políticamente. Pues. A nivel internacional es otra cosa, pues, pero creo que para introducir. Ese
lo que podríamos esperar a lo interno, en política interna de Donald Trump. Y todas estas polémicas que ha suscitado en torno a su posicionamiento respecto al mundo entero. Panamá quiere el canal de Panamá, lo quiero por mis pistolas. Groenlandia, quiero Groenlandia y lo quiero por mis pistolas. Algo tan simbólico y tan absurdo como, bueno, quiero que se llame el Golfo de México, ya no se va a llamar Golfo de México, se va a llamar Golfo de América. ¿Hacia dónde apunta esto en términos de relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo? Creo que la plutocracia estadounidense encabezada por Trump parte de un análisis equivocado. O sea, el mundo hoy es muy diferente al de hace 4 años cuando gobernó él. O sea, ha cambiado radicalmente, entre otras cosas, porque tenés consolidado un nuevo bloque político, ¿verdad? Geopolítico, que es el BRICS, y que tiene cada vez mayor adhesión y mayor simpatía en muchísimas naciones. Esto es muy importante. El poderío militar de Rusia supera el poderío militar de Estados Unidos y China lo sigue muy de cerca. Un día esto estrenó un misil balístico capaz de destruir la aviación supersónica de Estados Unidos. Es decir, está hablando de una nueva correlación de fuerzas en el mundo a nivel geopolítico. Y Trump no puede llegar, como vos lo mencionabas, como pistolero, porque ya no es la época de pistolero. Eso se acabó. Y él no va a tardar mucho en percatarse de que ya no puede hacer lo que él decía. Es decir, decía volver a ser a Estados Unidos grande, pero además dice volver a ser el líder respetado por todos lados, pero el respeto para él es la arma y yo aquí mando. Por ejemplo, Panamá, el canal de Panamá, la inversión de Estados Unidos en el canal de Panamá la recuperó 10 veces. O sea, no es que se lo regaló a Panamá, pasó 100 años explotándolo y ese dinero le caía a Estados Unidos. A ver, pero hay un realismo que tendrá que aterrizar a Donald Trump, ¿o hay un peligro de que al final recurra al uso de la fuerza para sus caprichos? Pero es que Trump es un hombre muy pragmático, le interesa sobre todo el dinero, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Uno de sus parientes, Kushner, el yerno, uno de los yernos, está detrás del negocio para reconstruir Gaza y para apoderarse de los yacimientos de gas que están frente a la costa de Gaza. Por ejemplo, pues, o sea, probablemente le va a interesar prolongar el alto al fuego en Palestina con el propósito de hacerse el negocio. O sea, en ese sentido yo creo que él privilegia los reales por encima de otra cosa. Pues. Te voy a dar otro ejemplo. Pues, él era enemigo de Musk y Musk era enemigo de él. ¿Qué lo une ahora? El dinero. El hacer dinero, ambos quieren hacer dinero. Uno de los negocios es la famosa viaje a Marte, como el propio Trump sale diciendo vamos a poner la bandera de Estados Unidos en Marte, un absurdo, pero bueno, allá él, pues. Lo que quiero decir es que Trump terminará cediendo, no es cediendo, sino ajustándose a la realidad, porque la realidad lo va a obligar, no porque él quiera. Que esa es otra cosa. Trump cambia de posición de un día para otro. Era enemigo de los bitcoins y acaba de sacar su propia moneda. Y era enemigo. Y con muy buen suceso. Y además que era una estafa descomunal. Eso lo decía hace 4 años. Ahora está promoviendo con su propia moneda. Es decir, es un hombre muy contradictorio que va detrás del dinero. Donde va el dinero va él. Pues. En el caso de América Latina, a mí me parece pues que Panamá tiene la posibilidad enorme de defender su canal con el respaldo de no solo de América Latina, sino de gran parte del mundo. Pero la opción que parece que ha adoptado el presidente de Panamá es buscar cómo negociar con Estados Unidos, algo que es innegociable. Pues. O sea, aparece con un discurso aparente, pero realmente Mulinho es trumpista, pues, o sea, un hombre que abraza esas mismas ideas, esa misma filosofía. Recordemos, Trump por naturaleza es machista, misógino incluso, racista, clasista. Y esas 3 cosas, sus 3 características van a permear todas sus políticas interiores y exteriores. Y una parte de eso es que, o sea, estos indios que van a manejar el canal de Panamá, si eso lo hice, ese es mío, pero además va detrás de China. ¿Crees que eso no prospere?
¿O dependerá de la firmeza de los panameños? Sí, depende de Panamá. Versus el arrodillamiento que aparentemente ha tenido hasta ahora el presidente panameño. Pero imagínate, Panamá, si Panamá realmente quisiera defender su canal, busca aliados en América Latina. Pero en lugar de aliados se pelea con todo el mundo, pues. O sea, solo abraza a los que son de su ideología. Y esos no van a defender al canal de Panamá. Le van a decir, no, hombre, dáselo. Regalárselo el canal a Estados Unidos, devolvérselo. Eso es lo que le van a decir los que hoy son sus amigos, los amigos de Mulino. Entonces, es un error catastrófico para el pueblo panameño. Ahora, otra cosa es lo que el pueblo va a defender ese canal. Esa es otra cosa que recordemos, que es una lucha de décadas. O sea, los tratados Torrijos-Carter culminan con una lucha popular de muchos años. Entonces, no es así nomás que Mulino va a terminar negociando con Trump, porque se va a enfrentar a su propio pueblo. Después tienes otras cosas, pues. Me parece a mí lo de la migración, que es lo que más nos afecta a los latinoamericanos. Antes de pasar a eso, Cuba tendrá que enfrentar un enemigo declarado. Es decir, pero también Biden no fue, pues. O sea, Biden se quiso lavar la cara una semana antes. Mira, ya no está en la lista de terroristas cuando pudo haberlo hecho desde un principio, pues. O sea, realmente, pues, ya sé, de Trump que podías esperar, ya se sabía que iba a pasar eso, pues. Es como, mira, Biden es de lo más contradictorio también que hay, por no decir otras palabras. Pero fíjate bien, el lunes o el domingo, no recuerdo bien, creo que fue el domingo, que viene conmuta la pena de cadena perpetua a la que habían condenado a Leonard Peltier, que es un dirigente de los indios de Dakota del Sur. Desde que este hombre estuvo preso 50 años, ya tiene 80 años y lo pone en libertad. Y hay pruebas suficientes que decían que era inocente, que no es cierto, que había matado a nadie. Entonces, así como eso, indulta a este hombre ya para que se vaya a morir a su casa, toda su política. Entonces, Trump en ese sentido es más predecible, decir, ya sabes cuál es su ideología y por dónde va a apretar y va a buscar el dinero, ya sabes por dónde va la cosa. Pues con Biden no se sabía. Un día decía, por ejemplo, Blinken es un tipo que es autor directo del genocidio contra el pueblo palestino. Biden decía una cosa, Blinken hacía otra, y respaldó y armó y diseñó planes. Musk fue cómplice de ese genocidio también, como lo ha sido de Ucrania. Es decir, estás hablando de gente que cruza también ambos partidos y ambos gobiernos que van a continuar determinadas políticas. El tema de la migración, que es, creo yo, el común, con lo que nos conecta de alguna manera directo. Mira, a ver, la migración no es un fenómeno voluntario de la gente. Mira, me quiero ir, voy a ir a ver qué hago. No, la mayor parte de los latinos buscan cómo ir a Estados Unidos porque tienen dificultades en sus países, porque tienen familiares en Estados Unidos y porque Estados Unidos demanda mano de obra. Es decir, no es asunto de que llegan a buscar qué empleo, generalmente van colocados porque los empresarios estadounidenses necesitan mano de obra barata, porque ellos siempre buscan el dinero. Y no hay estadounidenses que quieran emplearse en determinadas cosas, desde la construcción, la vigilancia, la jardinería, un montón de cosas que los estadounidenses están acostumbrados a tener como servicio o como labor productiva, la zona franca en Estados Unidos, etcétera. Pues, entonces, es decir, necesitan esa mano de obra, no es por gusto. O sea, había una cifra a finales de 2023 que Estados Unidos necesitaba 6,5 millones de trabajadores, que habían 6,5 millones de plazas, a pesar de los 13,5 millones de inmigrantes ilegales que ya están en Estados Unidos, que se ocupan en todos estos oficios y también en las labores agrícolas, que son también muy importantes, sobre todo en el sur de Estados Unidos, Texas y demás. Entonces, esto es lo primero. Él tiene que dar un acuerdo con esa gente. O sea, va a sacar a los inmigrantes, dale pues, pero, ¿y cómo le vas a ofrecer la mano de obra? Segundo, él alude siempre al plan de Eisenhower, ¿no? Que el plan de espaldas mojadas, que lo hizo en 1954. Sacó solo en un año 1 millón de inmigrantes, pero Eisenhower tenía dos cosas. Uno, tenía al mismo tiempo un programa legal de migrantes, que el programa Bracero, el de César Chávez y demás. Y segundo, quien le pidió
a Estados Unidos, a Eisenhower y antes a Truman, que no dejara entrar a los inmigrantes mexicanos fue el gobierno mexicano, porque tenía vaciadas las haciendas de los terratenientes y no tenían quien les trabajara el campo, ni quienes les recogiera la cosecha o les cuidara el ganado. Esta vez es lo contrario, el gobierno mexicano está en contra de la deportación masiva de sus compatriotas. Entonces, yo creo que en el fondo esa amenaza de los aranceles a México es porque le quiere decir a México, a ver, pues negociemos, llévate a todos los inmigrantes vos, y yo no te pongo los aranceles. Probablemente por ahí va la cosa, ese es el tiro, creo yo, porque si no, no se explicaría. O sea, una gran parte de los productos que consume la sociedad norteamericana son producidos en México y en Canadá, y quiere ir contra ambos, y ambos van a quedarse de brazos cruzados. No va a ser así, o sea, va a destruir el TLC. Es difícil. Pues. Conclusión, en esta parte, William, me decís, y entiendo, hay una realidad que es del interés de los Estados Unidos de una mano de obra que necesitan. No puede Donald Trump o no podrá Donald Trump ejecutar acciones que sea coherente con un discurso anti-inmigrante y hacer esas redadas masivas de deportación. Eso no se prevé. Yo creo que sí lo va a hacer. Otra cosa es que eso le resuelva problemas, o sea, porque tiene que complacer a esa base blanca, racista, antilatina, tiene que complacerlo, sí lo va a hacer. Lo que pasa es que él te ha tenido un discurso, sobre todo en redes sociales, que ese es un tema que se puede hablar después, de que inmigrante es igual a la delincuente, inmigrante es igual a narcotraficante. Por ejemplo, ayer él designa a los carteles de la droga como terroristas, ¿verdad? Eso tiene una implicación política enorme porque significa que, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, autoriza a Estados Unidos a usar la fuerza, no importa dónde, para acabar con el terrorismo. O sea, sí. Es decir, es una amenaza militar, por ejemplo, a México o a Colombia, por decir dos ejemplos. Pues. Entonces, pero el discurso de que equivale a delincuente, entonces ahora, si son terroristas los cárteles de la droga, ¿qué va a hacer con los cárteles que hay en Estados Unidos? Uh-huh. La DEA está sembrada como un cártel. ¿Qué va a hacer? O sea, realmente el problema de fondo del narcotráfico en Estados Unidos es el consumo en Estados Unidos y el negocio de la droga para una vasta clase que está subterfugia, que no aparece públicamente, pero que mueve hilos del poder. Yo creo que incluso han financiado también al propio Trump. Pues habrá que ver qué pasa ahí también. Es decir, es muy pronto, apenas son 24 horas de la presidencia de Trump, pero me parece que una cosa es el discurso y otra cosa va a ser sus hechos. Sí, al principio va a querer complacer a su base, pero después veremos. Pues. Atendiendo a estas circunstancias, ¿podemos caracterizar las futuras relaciones Estados Unidos-América Latina? Y si se puede, ¿cómo las caracterizan? Un día de esto, prácticamente, no lo dijo así, pues, pero prácticamente, en otras palabras, dijo Trump que a él no le interesa América Latina. Sí le interesa el petróleo de Venezuela. Sí. Por ejemplo, o el del Esequibo, que por eso se quieren echar a pelear a Guyana con Venezuela, o si le interesa lo que tiene Brasil, si les interesa la Amazonas, por ejemplo, lo que le interesa el litio de Bolivia, Argentina y de Chile, o sea, si les interesa donde hay riqueza, ellos van a ir detrás de eso, siempre ha sido así. Antes lo encubrían con discursos de democracia, de derechos humanos, ahora es directo, pues me interesa esto. Pues. Entonces yo creo que, no creo que sea su prioridad en este momento América Latina, tiene otros problemas, pero seguramente no va a ser una relación de luna de miel con Trump ni nada que se le parezca, pues, sino va a ser una relación tirante. O sea, por naturaleza el imperialismo es enemigo de la soberanía. Quien ejerza soberanía es enemigo de Estados Unidos declarado. Entonces, y en América Latina tenemos un fenómeno de soberanía multiplicado. Pues, es lo mismo que pasa con otros países, pues, donde emergen fuerzas nacionalistas y soberanistas y inmediatamente se enfrentan a los poderes imperiales, se llamen europeos, se llame Japón o se llame Estados Unidos. ¿No? Particularmente, relaciones Nicaragua-Estados Unidos. Pues, bajo el mandato de nosotros no dependemos de eso, pues, o sea, lo que venga lo vamos a saber enfrentar, pues. Me parece que nuestra fortaleza es lo que hacemos aquí, pues, y me parece que estamos venciendo la pobreza todos los días del mundo. Eso nos da fortaleza interior, estamos organizados, estamos preparados.
la policía voluntaria, la fuerza de reserva del ejército, la organización del pueblo, el respaldo del pueblo para programas de gobierno, la participación de la gente en esos programas de gobierno. Entonces, yo creo que nuestra fortaleza no depende de si está Trump o Biden o quien esté en Estados Unidos o en Europa, pues depende de lo que nosotros hacemos y del respaldo que nosotros tenemos del pueblo de Nicaragua. Me refiero a la relación. Por eso, pero haga lo que haga. No se esperan mayores cambios respecto a lo que ha sido con Biden. Que no lo sabemos, pues, pero a mí me parece que, a ver, la habilidad con que ha manejado el presidente, la presidencia de la República, el copresidente y la copresidenta, las relaciones internacionales, buscando alianzas, la alianza con China, la alianza con India, la alianza con Rusia, la alianza con distintos países, eso es lo que nos permite también abrir mercados y tener posibilidades de que nuestros productos puedan tener una venta segura, por ejemplo, o nosotros podamos comprar también los insumos que necesitamos. Es decir, esa es una palanca que siempre ha manejado Estados Unidos. Yo soy tu mercado, pues, pero la habilidad con que se ha manejado esto, previendo lo que pueda ocurrir, me parece que nos pone un muro de defensa frente a esas medidas eventuales. Pues. ¿Cómo entender el discurso confrontativo de Donald Trump con algunos históricos aliados de Estados Unidos, Canadá, por ejemplo? Canadá, Dinamarca. ¿A qué va a pasar con Groenlandia? Pues, decía el otro día el presidente Putin, bueno, lo que hay que hacer es preguntarle al pueblo de Groenlandia qué quiere, si quiere ser independiente, si quiere seguir con Dinamarca o quiere meterse con Estados Unidos. Pues, o sea, y es verdad, pues un país una isla, la isla más grande del mundo que queda a miles de kilómetros de Dinamarca, está más cerca de Estados Unidos que de Dinamarca, precisamente. O sea, estás hablando de contradicciones interimperialistas que buscan el negocio. A ver, Trump fue el que comenzó a destruir el gasoducto que unía Rusia con Alemania. Recordemos, con la medida, le digo a Alemania, usted no puede hacer ese negocio, lo tiene que hacer con nosotros. Después Biden se encargó de destruirlo. Es decir, porque se percibía ya Alemania con un empuje de tal magnitud que podría ya ser competencia, sobre todo en Estados Unidos, es decir, perdón, en el mercado europeo. Entonces, la economía alemana está destruida, la economía francesa por ahí va. Gran Bretaña tiene gravísimos problemas y ahora se quieren volar al que está de primer ministro para que poner a alguien parecido a Trump. Es decir, está hablando de que a Trump ya no le interesa ese tipo de alianza porque lo que quiere son mercados, lo que quiere es aprovechar esos mercados para tener mayor riqueza, para destinar sus productos a esos mercados. Y recordemos, a mí me parece pues, que el enfrentamiento fundamental de Trump es con China. Y por eso es que quiere arreglarse con Rusia, para tratar de separarlo. Entonces, por eso es significativo la conversación que hoy en la mañana tuvieron el presidente Vladimir Putin con el presidente Xi Jinping, una teleconferencia. Es significativo, es simbólico. Al día siguiente que suben Trump, ellos tienen plática. Estaba previsto desde diciembre, pero bueno, es simbólico, ¿me entendés? Es decir, no es cierto que esa alianza se va a romper así nomás. Rusia depende mucho de China, es decir, el quinto mercado de China es Rusia, pero es el primer mercado de Rusia. Es decir, estamos hablando de una relación sumamente estrecha que muy difícilmente se va a romper. Entonces, pero ese es su propósito. Trump necesita romper esa unidad. Recordemos que ese fue el propósito también de Nixon con la famosa diplomacia de China en los años 70. Es decir, estamos hablando de que los dos monstruos que pueden enfrentarse Estados Unidos son Rusia y China, y él va a tratar de separarlo. Tengo una pausa. Cuando regresemos, Gaza y la guerra en Ucrania. Regresamos después de la pausa. Continuamos en Estudio TN8, estamos conversando con el periodista William Grigsby, director de Radio La Primerísima. Tema central es qué esperar del nuevo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos y cómo perfilar las relaciones de Estados Unidos con América Latina. En esta primera parte, William concluye que, bueno, de acuerdo a lo que ha dicho y cómo se ha comportado, no es prioridad en este momento América Latina. No parece, excepto México, ¿no? Además, en el tema de migración, que es lo que quizá más preocupa en la calle a algunas poblaciones como Guatemala, El Salvador, México mismo, Honduras, donde hay una masa migrante impresionante, habrá que
esperar, ¿no? Porque hay una realidad que conecta más bien con los propios intereses de Estados Unidos y es de la necesidad de esa mano de obra para hacer lo que Trump le ha prometido, es decir, grande a Estados Unidos desde el punto de vista de recuperar su grandeza económica. Sin esa mano de obra no se moviliza, ¿verdad? La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo el año pasado que si Estados Unidos deporta masivamente a los hondureños, entonces ya no necesitan a Honduras, nosotros tampoco necesitamos su base. Ajá. Entonces cortaría relaciones, o sea, cancelaría el acuerdo para mantener la base de Palmerola, por ejemplo, pues. Entonces ha salido diciendo alguien en Estados Unidos, bueno, quitémosle toda la ayuda a Honduras, pero es que ayer ya Trump suspendió todo desembolso de ayuda externa durante los próximos 90 días, por ejemplo, pues. Es decir, porque su prioridad no es esa, pues no le interesa eso de que hay que invertir en América Central, por ejemplo, para evitar la migración, no le interesa eso, pues. Y no le interesa, entre otras razones, porque ellos necesitan esa mano de obra. Entonces, es una contradicción entre lo que requiere la economía estadounidense y la vocación política de Trump anti-inmigrante, que además es lo que vendió a su electorado racista, que le vendió, vamos a sacarlos a todos, va a poder sacarlos a todos a ver qué te pasa. Pues. El otro problema que tiene Trump es dónde los va a mandar. Los mexicanos sí los va a recibir México, ya tiene un programa y aquí te esperamos. Pero ¿qué va a hacer con los demás? ¿Va a contratar barcos, va a contratar aviones para mandarlos a cada uno de los países? Porque hablaba de un programa de tercer país. Es decir, estamos hablando de que tiene un problema complejo, no es así nomás, pues que va a sacar, mañana te saco y ya está, te mando, pues millón, aquí están 2 millones, 3 millones. Eso no es así, no funciona así, pues. Entonces, me parece a mí que el problema de la migración, primero, que es un problema de mano de obra de ellos, segundo, un problema que nuestros países han sido explotados misericordiamente por Estados Unidos. El responsable de la pobreza en América Latina es Estados Unidos, con el saqueo indiscriminado de su riqueza y también de estar atrayendo a sus mejores, a la inteligencia superior que han desarrollado esos países, se lo llevan ellos. O sea, está hablando que la principal responsabilidad es de Estados Unidos. En primer lugar, pues aquí la migración, que los latinoamericanos quieran irse a Estados Unidos, hay una necesidad de la economía estadounidense y a su vez hay una economía empobrecida por culpa del imperialismo norteamericano. Eso hay que hablarlo claro. Pues. Entonces me parece a mí que es complejo, no es así nomás de que va a agarrar 20 aviones, 40 aviones, váyanse. Pues. La posición, ¿cómo queda Europa? Después de haber... Como idiota, como payaso, como lo que son sirvientes. O sea, la élite europea es repugnante, como ha traicionado a sus propios pueblos. Y lo peor es que los tienen embobados, pues. O sea, todavía no despierta el pueblo europeo para darse cuenta de la estupidez a la que lo han conducido. Ha sido como una bofetada. Trump es como una bofetada para Trump Europa. Y todo, o sea, todo lo que ha pasado. Si Biden llevó a la quiebra a la economía alemana. Fíjate que hay un dato interesante, un paréntesis, pues. Recordemos que cuando Hitler llega al poder en Alemania, en el 33, después de la quema del Reichstag y demás, él llega respaldado por las grandes empresas alemanas, la Mercedes-Benz, la Volkswagen, etc. Y algo parecido ahora, las grandes empresas de Estados Unidos están respaldando a Trump. Te lo recuerdo porque ayer este saludo de Musk, que ha causado furor en las redes sociales, el saludo nazi, ¿no? Que es imposible no hacer la relación con lo que pasó en Europa. Entonces, Europa, en lugar de haber aprovechado la oportunidad de esas contradicciones entre Estados Unidos y Rusia y haber desarrollado su propio camino, se decidió subordinarse. Entonces, ahora Europa no puede hacer nada sin pedirle permiso a Estados Unidos. Es que es increíble. O el que tan solo dice hay que negociar con Rusia es liquidado en la opinión pública, en la mediática, pues, de los europeos, se llama España, Italia, Grecia o Alemania o Gran Bretaña, lo que sea. Un ejemplo, gana Ceausescu, creo que es el apellido, en Rumania, las elecciones, sorprendentemente, en primera vuelta. Anulan las elecciones 2 días antes de la segunda vuelta. ¿Qué dicen las encuestas ahora? Que esté en primer lugar y que va a ganar. ¿Qué va a pasar en Europa? Van a también anular esas elecciones. O sea, ya se quitan la careta. Democracia solo sí. Los que ganan me conviene, si no me convienen no los acepto. Y incluso los anulan. Es decir, estás hablando de un retroceso
enorme de su propia fórmula de dominación que ha sido la democracia representativa. Es decir, Europa para mí está desnuda, pero además de rodillas ante Estados Unidos y no tiene en este momento posibilidad de emprender un camino propio. Me parece a mí pues que Estados Unidos debería ser Europa, asúmense como un estado más de nosotros. Pues. Hay dos hechos que no dejan de causar cierta simpatía, ¿no? Es el hecho de parar la matanza en Gaza y también detener la guerra en Ucrania y buscar un espacio de la negociación. Esas dos cosas están ocurriendo con Donald Trump. Pero no es que Donald Trump sea un hombre enfocado en la paz y los derechos humanos. ¿No? ¿Qué intereses hay de por medio para que Trump le quite todo apoyo a Zelensky y para que Trump influya en una tregua en Gaza? Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. O sea, no es cierto que Trump le quitó todo el apoyo a Zelensky. Él tiene amenazado a Zelensky. Mira, si no negocias, te voy a quitar. Y al revés, a Rusia también. Mira, si no negocias, entonces le voy a dar armas a Zelensky. Pues, es decir, eso está por verse. Pues. Y además que no depende de Trump terminar la guerra en Ucrania. Depende de que cumpla los objetivos rusos, desnazificar, desmilitarizar a Ucrania y además proteger al pueblo ruso que vive en los territorios que están en Ucrania. Y lo que es en Gaza, el sionismo tiene penetrado todo el poder, la élite, sean ricos o no, de Estados Unidos. O sea, el sionismo manda en el Partido Demócrata y manda en el Partido Republicano. No nos perdamos, pues. ¿Qué es el sionismo? Es una fuerza militar, ideológica y económica cuyo propósito es apoderarse todo el territorio de lo que denominamos Medio Oriente. Es decir, no se van a cansar hasta exterminar al pueblo palestino. Incluso hay actores de Hollywood que han dicho hay que matar a todos los palestinos. O sea, el sionismo más radical está vivo en Israel y está vivo en Estados Unidos. Y es muy poco probable de que lo logren aplacar. De hecho, hoy, por ejemplo, entraron a Jenin y mataron ya a varios palestinos, entre 2 y 4 por lo menos, una tendalada de heridos, y ahí están las tropas de ocupación entrando a Jenin. O sea, fue el alto al fuego. Es decir, es un alto al fuego de mentira. La verdad es que los propósitos de Netanyahu y de todo el sionismo más radical de destruir a Hamas y liberar a los prisioneros israelíes en poder de Hamas, ninguno de los dos lo cumplió. Han tenido que optar por cese el fuego y darme los prisioneros. Hay quienes dicen que una vez que tenga a los prisioneros liberados por Hamas, va a volver a desatar la destrucción. ¿Quién sabe? Porque no es el mismo ejército sionista de hoy que el que comenzó la guerra del 7 de octubre. Pues. Es decir, a mí me parece que no es así nomás. O sea, además vos tenés a un gobierno árabe ahí que son de lo más timoratos. Además, la élite árabe son pro-yanqui y pro-sionistas. En la realidad, pues si hubiera dependido de la élite árabe, la guerra en Palestina hace tiempo hubiera terminado. Pero la verdad es que han estado no solo timoratos, sino que no respaldan en la práctica al pueblo palestino, que es un pueblo heroico. Yo no sé si has visto las imágenes de la gente regresando a las ruinas de Gaza, ¿verdad? Y cómo la gente recibe como héroe a los combatientes de Hamas y las distintas brigadas que componen la resistencia palestina. Es decir, es un pueblo que no lo ha vencido. O sea, está destruido, pero ahí está pues, con vigor, diciendo vamos a seguir adelante, vamos a reconstruir esto. Nos mataron a tantos, pero vamos a seguir. Es un pueblo, francamente, de los más heroicos que ha poblado la tierra. Pues. Nos quedamos sin tiempo, William. Tus conclusiones. Bueno, estamos hablando sobre este nuevo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos. Tus conclusiones, tu mensaje de cierre. A mí me parece que lo primero es que Trump va a tener que estrellarse contra la realidad. El mundo de hoy no es el mundo de hace 4 años, no es el mundo que él cree que existe. Aquí hay poderes soberanos muy importantes que se han agrupado y que hoy que han empujado el mundo multipolar. Creo que ese mundo es una realidad. No es posible dar marcha atrás a la multipolaridad y va a tener que entenderlo. Trump va a tener que arreglarse con ese nuevo mundo. Segundo, que Trump, su principal objetivo es hacer reales. El olfato que él tiene, el olfato de sabueso es de reales, y lo que le beneficia en reales eso es lo que va a hacer. Por eso es impredecible.
¿verdad? Por eso es que cambia tanto de opinión de un día para otro. Pues, puede ser que mañana diga que Venezuela es una maravilla porque a lo mejor se arregló para que el petróleo pueda ser extraído. Están inventando pues, una multinacional estadounidense, puede decir, por ahí va la cosa. Pues me parece que no es predecible en esos términos. Pues va a hacer algunas cosas terribles como la de comenzar a sacar a algunos inmigrantes, etcétera, pero hay que esperar. Pues. Muchísimas gracias por habernos acompañado. William Grippi, director de Radio La Primerísima. Pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero William Griggs Vivado, periodista, director de Radio La Primerísima, militante del Frente Sandinista y analista político. Gracias por estar con nosotros, William, y acompañarnos esta mañana. Siempre es un placer recibirte. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a Arlen, a Alberto. Bueno, Arlen fue la que me invitó, pues, pero bueno. Claro, pero bueno, pues por aquí estás, pues, hermano. Eso es lo importante. William, queríamos hablar un poco, bueno, tantas cosas que se pueden hablar con vos, ¿verdad? Que uno no sabe por dónde empezar, pero quisiera hacer un intento por comenzar por estos años que se han venido viviendo, ¿no? Luego del 2007, ¿verdad? Las profundas transformaciones, y le llamo profundas porque en realidad, en relación a lo que se tenía en aquel entonces, ¿verdad? Ha sido una transformación profunda en todas las áreas. El abandono total en el que se vivió durante aquel tiempo, pues es parte ya de la historia, una historia nefasta que no queremos ya ni recordar y que a veces tenemos que hacerlo para establecer las comparaciones, ¿verdad? Y ver las diferencias. ¿Cómo catalogaría este periodo que se está viviendo, todo lo que hemos pasado, inclusive el intento de luego de estropearlo todo, de atrasar todo esto, luego el impulso, ¿verdad? Y de nuevo la senda del crecimiento, la senda del desarrollo, las alianzas con China, con Rusia, con todos estos hermanos que nos acompañan dentro de un pensamiento y dentro de la lógica del derecho a la autodeterminación, el derecho a ser independiente y ser una nación pues que respetuosa de los demás y que nos respeten. Bienvenido, Chele, si podría hacer una breve reflexión. Muchas gracias y buenos días a todos los televidentes. Mira, yo creo que la palabra clave es algo que vos mencionaste y yo creo que lo que hemos vivido en los últimos 18 años ha sido una transformación radical, como decía Carlos Fonseca, ¿te acuerdas? Estructural. O sea, es un cambio, no tiene nada que ver la Nicaragua de hoy con la de 2006 o incluso con la de 1990. O sea, nada que ver, es un país diferente. Yo creo que hemos construido patria en el sentido revolucionario de la palabra, es decir, patria con la gente, no patria solo con los símbolos ni con el himno, sino la patria con la gente, la patria es para la gente y es la gente. El presidente Daniel y Rosario, al colocar, como prometieron, al ser humano en el centro de las políticas, eso ya es un cambio estructural y radical, porque antes lo que estaba en el centro de las políticas de Estado, de gobierno, era la mercancía, el dinero y los mercanchifles. Hoy en día los que están en el centro son los ciudadanos, la gente de cualquier clase social y de cualquier ubicación geográfica. Me parece que ya eso es estructural, ¿verdad? Pero me parece también, estaba haciendo un esfuerzo cuando me dijeron pues el tema, y es que me parece a mí que se puede resumir por el concepto de soberanía, pero no solo es la soberanía política, sí, es importante, sin la soberanía política no logras todo lo demás. Soberanía política que implica la autodeterminación, que implica el modelo que escogemos, que implican las leyes, que por cierto, un paréntesis, hablaba de la transformación estructural y radical de la sociedad. La culminación de esa transformación de estos 18 años es la reforma constitucional. Esa nueva constitución, ese es, digamos, el espejo en el cual vemos lo que hemos hecho 18 años, pero además es también un horizonte. Son las dos cosas, las reformas constitucionales. Entonces, no solamente se trata de la soberanía política, el modelo, las leyes, las relaciones. Ahora nosotros decidimos con quién nos relacionamos y con quién no.
también las alianzas que mencionabas vos al principio, ¿no? O sea, todo eso es soberanía política, muy bien, pero no es todo. Eso nos ha permitido la soberanía energética, por ejemplo. Nosotros ya producimos la energía que consumimos y nos sobra. Eso era impensable hace 18 años. O sea, a veces tenemos memoria de chorlito, pues, no recordamos el desastre que vivíamos en 2007, 2008 todavía. Cuando Daniel lo que llegó a reparar fue el desastre que había en los racionamientos, ¿te acordás? Sí, yo me recuerdo. Lo primero fue, a tal hora te va a tocar, pues no a quitarte, te va a tocar a tal hora porque era imprevisible. Todo el mundo comprando su planta. Se acabó ese negocio. El negocio se acabó, sí. Buen negocio. Bueno, pero entonces, la soberanía energética, que además es tan amplia que ahora el 96% de los nicaragüenses tienen energía eléctrica domiciliar. Eso era un sueño, hermano. Antes de la revolución eso era... Sí. Allá se veía. Incluso en el 2006. Sí, ¿cuánto era? 46, sí. 48% el que tenía. No, y además la matriz energética invertida, además, todo con lo... Pero, o sea, porque uno puede decir, sí, producimos la energía, pero ¿y de qué me sirve? Puede decir alguien, si yo no tengo energía en mi casa. No, pero es que el 96% la tiene. Todavía no falta llegar al 100 porque la meté el 100. Y este año vamos a llegar al 98, pues. Luego tener la soberanía alimentaria, que de poco hablamos de eso, hermano. Todos los días hay informes oficiales de la presidencia, que el huevo, que la carne de cerdo, que la carne de res, que el maíz, que el arroz, que los frijoles. ¿Qué país en América Latina se puede dar ese lujo? Que producimos lo que comemos. Nos falta todavía algunas cositas. Por ejemplo, aquí nunca vamos a producir trigo para el pan. Ese lo tendremos que traer siempre. Pero todo lo demás, hermano, o sea, alcanzar eso es colosal, implica un esfuerzo mancomunado y concertado de agricultores, de gobierno, de técnicos, y se ha alcanzado, ¿no? Luego tenés la soberanía fiscal, qué importante que es esto, hemos hablado en otros días, en otras ocasiones, perdón. Y ahora no, primero que no andamos limosneando para que nos ayuden a completar lo que tenemos que gastar en el año, primero. Segundo, que nos sobra, ahora ahorramos. Claro. Pagamos lo que debemos, porque hay préstamos que tenemos que pagar. Y además nos sobra. Cada año hay reformas para aumentar el presupuesto, antes era para otra cosa. O sea, digo, qué importante que es eso. Acordate de la oficina que había del FMI, del Fondo Monetario, no sé quién, ahí en la Asamblea Nacional, para que, cuidado, hacíamos algo diferente a lo que ellos mandaban. Claro. Eso se acabó. Y eso implica otra soberanía, la soberanía financiera. Daniel siempre nos dijo, bueno, si aquí viene el FMI, nosotros vamos a hacer el plan, no vamos a hacer el Fondo Monetario. Y así ha sido los 18 años. Pero además, fortaleciendo nuestra moneda, el Córdoba. Eso pareciera anecdótico. Pues miren ahora, el decreto que hubo al final del año pasado, todo el mundo tiene que poner sus precios en Córdoba. Esa es soberanía monetaria, hermano. Pues llegas a México, no puedes pagar en dólares, nadie te lo acepta. Peso mexicano. En varios es decir, está bien, la gente puede pagar en dólares, eso es otra cosa, pero no me pueden cobrar en dólares. Me tienen que cobrar en Córdoba. Y mis tarifas tienen que ser en Córdoba. Parte de mi soberanía, de mi orgullo, más como país, hombre. Luego me parece que también está la seguridad soberana, hermano. Pueblo armado. Bueno, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Con la juramentación. Que no solamente son los instrumentos institucionales, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Ministerio del Interior, no solamente, es también la Policía Voluntaria y la Reserva Patriótica, que ya está creada por la Constitución. Va a estar subordinada al Ejército, además, y no hay edad, ¿viste? Sé que ya va para la Reserva, porque ya tenés 70, podés entrar a la Reserva. Entonces, digo, o sea, el pueblo armado, hermano, pueblo organizado, Frente Sandinista y todo su tendido territorial. Pueblo armado, pueblo organizado, gobierno del pueblo. Y para mí el más importante de todos los logros, para mí pues, el más importante es el pueblo manda. O sea, porque, a ver, en la lógica de la democracia burguesa que vivíamos incluso hasta hace reciente, pues, los políticos que llegaban al poder decían una cosa en campaña y decían otra cosa. Sí. El Frente Sandinista no y el presidente Daniel no. Lo primero que hizo, ¿cuál fue? Se quita la
banda presidencial, La banda de pueblo presidente. Y eso se ha cumplido los 18 años. Para mí es de una profundidad enorme, pues que la gente mande. O sea, que la gente mande no tomando decisiones burocráticas, la gente mande en el sentido de resolver sus necesidades, de crear condiciones para que pueda conquistar sus aspiraciones, de que la gente tenga tranquilidad para hacer lo que le dé la gana. O sea, eso es que el pueblo manda, pues. Por ejemplo, eso del bono escolar. Sí, Que yo estoy maravillado con eso, con todas las imágenes que hemos visto. Pues, y qué orgullo los que sienten. Y fuiste a los hipotes, y además los hipotes. Ayer me decía un amigo que ha andado participando en esto, y ahora los chavales le dicen al Papa, yo quiero que me compres esto, esto y esto, porque saben que el cheque es de ellos, y sale a nombre de ellos. No lo pueden cambiar los pobres, pues. Pero no, a mí me van a comprar esto, esto y esto. O sea, es que es maravilloso. Y ahí entramos a otras. Bueno, yo estoy agarré la guitarra, pero es que tu pregunta es muy grande, hermano. Está bien, hombre. Solo que quería mencionar 4 cosas más. La primera, lo que hemos hecho en educación precisamente. O sea, no solamente es que es gratis la educación ahora, que además ha mejorado sustancialmente los contenidos y la calidad. Ya tenemos 0 empirismo en el magisterio. Era más del 50% al 2006, hermano. 1. 2, o sea, no te gustan las nuevas escuelas. Los nuevos Claro. Pero es que son lindos, no solo porque están bien pintados, sino porque están hechos con gusto. O sea, diseñados arquitectónicamente. Yo no sé quién lo hace, pero quien lo hace es maravilloso lo que hace, con aquellos espacios y que no sé cuánto. O sea, lindo, y en comunidades remotas, como dice Arlen, pues, o sea, no estamos hablando solo de la ciudad, no, hermano, en cualquier lado te aparece una escuela linda. Eso es otra, y además eso da orgullo, dan ganas de ir a clase. Claro. Una amiga que es de Matiguá me estaba diciendo, ya abrieron una escuela en mi comunidad, ¿verdad? Y entonces ya todo el mundo va a ir a clase. Linda dice que quedó la escuela, por ejemplo, pues, o sea, eso también dan ánimos de ir. Y luego en educación, eso es la merienda escolar, Alberto. ¿Te acordás que lo quitó Toño Lacayo? Sí, después de Montealegre. Que no descanse en paz, pero bueno, entonces, eso fue desde los 90. Después vino Montealegre, la rata Montealegre hizo lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy la merienda escolar es tan importante, hermano. O sea, había muchas familias que no enviaban a sus niños porque no tenían para el desayuno, es la verdad. Pero ahora que hay mejores condiciones económicas para la mayoría de las personas, pero también tienen garantizada su merienda. Contribuyen los padres, esa es otra cosa tan importante, ¿no? Los padres tienen que ir a cocinar. O sea, lo de la merienda. En salud, hermano, salud es una cosa monumental. No solo son las instalaciones. No te acuerdas que solo salían 100 médicos al año. Y ahora, es cierto, todavía no tenemos, deberíamos sacar 1000, pero no tenemos capacidad. Vamos poco a poco, vamos avanzando, pero son como 500 solamente en la universidad estatal, pública, porque hay otras universidades que también dan medicina. Médicos, las auxiliares de enfermería, que había un problema que ya no habían. Las enfermeras, los técnicos de laboratorio, ¿no? Las especialidades. Ahora ya no solo es el médico que sale una especialidad, ahora hay subespecialidades y todo eso aquí. O hay becas. O sea, a mí me parece que eso es maravilloso. Pues. ¿Y el resultado cuál es? La mortalidad materna cayó, se derrumbó estrepitosamente. Creo que está en 21 ahora por cada 10.000. O sea, antes estaban más de 100 mujeres que morían al parir. La mortalidad infantil, los niños menores de 2 años que morían en masitos, por hambre, por una enfermedad cualquiera, por lo que fuera, ya no es así. Los resultados, la vacunación masiva, no solamente la vacunación contra el COVID, pues, sino toda la vacunación para las enfermedades infantiles. A vos te dio sarampión, segurito. Seguro. Viruela, y eso ya no existe, hermano. Empezando por la polio, ¿te acuerdas que eso fue un logro de la revolución en los 80? Sí. ¿Verdad? Luego, y ahorita la vacunación del virus del papiloma humano, ¿no? Que también es sumamente importante. Fíjate que en la salud hay una cosa que no rescatamos, y es lo que hacemos con la seguridad social. El programa oncológico del INSS, eso es una maravilla, hermano. Eso es una maravilla. Y la gente estás hablando de más de 22.000 personas que han sido salvadas de morir por el cáncer. O sea, me van a decir que eso es poquito, hermano. Para una familia, uno que se salvó,
Y eso me consta, o sea, el programa oncológico para mí pues, es una maravilla. El otro programa, el de la IRC, acordate cómo sufrían la gente. Ahora tenés centros de hemodiálisis en Occidente, en Oriente, aquí en Managua, en el norte. Digo, y va creciendo, pues, porque la necesidad es mucha. Entonces, lo que yo creo que, eso creo que también es importante, y volvemos a la esencia, pues, el ser humano en el centro de las políticas. ¿Por qué se hace hemodiálisis? Hombre, porque es la vida de la gente. ¿Por qué el programa oncológico? Porque es la vida de la gente. ¿Qué gente? Los empobrecidos. El rico paga su quimioterapia y ya está. O se va afuera. Ajá. Yo recuerdo, ¿te acuerdas aquellas cartulinas que había en los centros provisionales? No se atienden estas y estas enfermedades, ya sabes. Si tenías cáncer te decían, anda a morir a tu casa, pues ya, sí. Era la realidad. O sea, y la lista de medicamentos es esta, no sé cuándo, acetaminofén, hasta aquí nomás llego, ya. Y ahora está esa farmacia ahí que la gente va a recibir medicinas carísimas que necesita para sobrevivir, pues, y se las provee el Instituto de la Seguridad Social. Es que al comparar uno se da cuenta que es una cosa, pues, como que me digas Helenín Fonseca, Dios santo, entrar ahí era terrible. Tétrico. El Belespay, ahora el Belespay. Y fíjate el Belespay que o sea, Está cumpliendo años, por cierto, felicidades a los compañeros. El Belespay. Las compañeras. Y a mucha gente le gusta, prefiere el Belespay que otro. No, y hay mucha demanda. La mayoría. Sí. Necesita otro o dos más. No, ya se va a hacer otro. Pues. Pero mira, pero también el centro cardiológico, en el que está en el Manolo Morales. Correcto. Eso es otra maravilla, hermano. De ahí de todos, especialistas y equipos de última generación y demás. Y después tener lo que se va a hacer en León, ya en septiembre creo que lo entregan, el nuevo hospital de León, que va a ser más grande que el Belespay. Entonces vas a verle todos los leoneses. Y los Managua van a ir para León, ¿verdad? Porque dicen que es lindo también ese hospital, o el de Ocotal, o el de Bilwi. Que ¿Vos cuándo se iba a imaginar? Los caribeños están orgullosísimos y te lo dicen, pues, el hospital más grande del Caribe, exceptuando Cuba y... Ayer vi a Hodgson hablando de Cucragil con una alegría y un entusiasmo que era contagiante, ¿no? Y decía, hombre, sí, hablaba de mucho el progreso. Y eso que no nos hemos metido a las carreteras. Imagínate, oíme, no hay lugar donde no se pueda llegar ahora. El último ahorita creo que es la Cruz de Río Grande, que están terminando la carretera. Y eso que son swampos por ahí. William, ¿qué representa para el presente y futuro de la patria que a través de las reformas a la Constitución de nuestro país se establezcan los derechos básicos como derechos del pueblo nicaragüense, pero además no a la privatización, a como lo pretendieron en gobiernos neoliberales? Por ejemplo, el agua. Ahora es un derecho humano. El acceso al agua potable, ya no solo el agua que ya era del Estado, sino que ahora el agua potable es un derecho humano, el acceso al servicio de agua potable, que además se ha ido cumpliendo, ¿verdad? O sea, por eso yo decía, me parece a mí que la reforma constitucional refleja lo que hemos hecho, pero también nos pone un norte, ¿no? De las cosas que debemos defender y profundizar a lo largo de los próximos años, pues. A mí me parece que ahí lo que está reflejado es lo que ha construido el pueblo de Nicaragua en estos 18 años, que recordemos, el gran protagonista de esto es la gente, que no lo dice Daniel, no lo dice Rosario, día y noche, hermano. Cada vez que pueden lo repiten, o sea, que no somos nosotros los protagonistas, los que aparecemos en los medios. No, es la gente la que está construyendo todo eso. Y esa es la reforma constitucional. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional es recoger lo que hemos hecho y lo que la gente aspira y lo transforma en un marco constitucional. Y ahora viene la transformación del marco jurídico. Pues imagino yo que vienen a adecuarse a la reforma. Cuando veo estas imágenes, Chile, la gente recibiendo su bono escolar, cuando veo las inauguraciones en los centros escolares, en salud, y yo digo, hombre, con todo esto quisieron acabar. No pudieron, pues, pero con todo esto quisieron acabar, porque ya sabíamos lo que hubiese sido, pues, o sea, ya los conocemos, o sea, perfectamente. Y digo, hombre, el pueblo se impuso y el pueblo dijo, no, por aquí voy. Y ahora mismo está defendiendo su victoria, diciendo, no me pongas en peligro esto, pues que esto va para adelante, ¿no? Ahí va la carretera y sigue el alambre para la energía y sigue el tubo para
Por donde uno va hay un proyecto en ejecución, por donde uno vuelve a ver hay algo que se está construyendo, por donde está mejorando. Ayer teníamos a Fidel aquí hablando de la alcaldía de Managua. Hombre, es impresionante todo lo que se está logrando y haciendo. Pues, ¿cuándo? Oíme, ¿cuándo? Y todo simultáneo, además. Sí, además. O sea, bien invertidos los recursos, o sea, en Pero Managua se ha hecho una labor era un descomunal. asunto, antes era el asunto de ir a robar, pues, eso era. Es verdad. O sea, volverte alcalde y andaba, pues era a robar, sí, eso era, a robar. Baboso que soy, y ahí está de alcalde, y nada sacado, no tenés casa todavía. Y era la lógica. Era la lógica, sí. Pero uno se da cuenta de que con todo eso que hicieron los cabros no pudieron, pues. ¿Ya? Y este país ahora se enrumba al crecimiento continuo y eso no es poco, pues. Porque uno podría decir, bueno, pero es que es pequeño. No, es un país donde ha tenido tantas dificultades, donde los recursos todavía son limitados, Chile, porque tampoco somos un país boyante. Hacemos de tripas corazón, De tripas hermano. corazón. Así es, así es. Y cuando uno pone, o sea, 2.000 córdobas, deseado 2.000 córdobas, es un impacto para la familia, pero cuando lo multiplicas por la cantidad de chavalos, que son centenares de miles, y eso es el presupuesto, Sí, no señor. andas pidiendo, no decir, hermano, regálame para darle pues a la... No, nada de eso. A cambio te voy a dar tal cosa, voy a correr gente. No, nada de eso. Sobre la pregunta también de Arlen, fíjate que Ajá. hay una cosa que está en la reforma constitucional que me parece que ha pasado desapercibido. La Constitución ahora reconoce a los emprendedores. Sí, economía creativa. No, pero además los emprendedores como protagonistas. Sí. O sea, en el preámbulo ahí están los emprendedores. Y después está también el ministerio, ¿no?, que ahora lo ha convertido el presidente Daniel Rosario, lo a ganar de la presidencia de la República. Los copresidentes. Que se nos olvida a veces que ya estamos en otro marco. Que ese también es una transformación radical que no le hemos mencionado y es radical. Mujeres y varones tienen los mismos derechos, son diferentes. Nadie ha dicho que son iguales, Claro, claro. pero tienen los mismos derechos. Pero además hemos propiciado que la mujer lo ejerce esos derechos. Sí. Se lleva a la máxima categoría con la copresidenta Rosario Murillo, el copresidente, el presidente Daniel, que fue idea de Daniel, recordemos, acordate que fue en un Dijo, acto sí, público, digo, que debería haber Gustavo, le dice, no sé cuánto, ella debe ser la copresidenta, ¿te acordás? Sí. A mí se me quedó esa imagen grabada, pues. Lo que quiero decir que también eso es parte de la transformación radical que hemos logrado, pues. Y repito, que la gente ha empujado a que se haga. No es que inventamos un escritorio, no, es la gente. William, todas estas luces, brillos y avances que tiene el pueblo nicaragüense, me parece también que desde afuera representa más confianza, más seguridad, tomando en cuenta que ayer el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional daba referencia de la economía, cómo ha venido evolucionando en estos 18 años y decía que de 381 millones de dólares, la inversión extranjera directa supera ya los 1.500 millones de dólares. También para el inversionista de afuera, lo que vive Nicaragua es importante. Tiene dos cosas. Ajá. Primero, seguridad. Aquí no te digo, y si robos hay en todas partes del mundo, pero si hay un robo, vos sabés que va a haber esclarecimiento y va a haber castigo, ¿no? Uno, la seguridad. Segundo, tienen energía eléctrica. Tercero, tienen carretera. Cuarto, tienen un marco jurídico en el cual confían. Tienen un gobierno en el cual dice, hombre, con este hombre yo voy de viaje. Esa es la lógica de ellos, pues. O sea, porque dicen, me cae mal a mí esa frase, pero bueno, la voy a citar. Es que el capital es nervioso, dice. Sí. ¿De verdad? No hay nada más nervioso que $1 millón. Bueno, pues o sea, aquí se le quitan los nervios, porque tienen seguridad, certeza, pues vamos a invertir. Pero además, ¿sabes qué, Arlen? Me parece a mí que lo que hemos hecho nos gana un respeto enorme ante cualquier país del mundo. Nos pueden, que digan lo que les dé la gana, hombre. Qué dictadura, qué perdés vos si la gente te respalda, si la gente vive mejor. Pero además dicen, espérate un momentito, ¿cómo están los nicaragüenses? Ven, mira esta cifra, mira la gente cómo está. Los que vienen aquí, los turistas que vienen, salen hablando maravillas, pues no solo de las bellezas de Nicaragua, que ya son bastantes, sino también del ambiente que hay. Es decir, eso también es importante y nos faltó un derecho que hemos ampliado, recreación y deporte, Sí, hermano. eso también, sí, güey. Pero, Extraordinario. ¿cuál era la opción de los chavalos? Vos no viviste eso, nosotros los jóvenes vivimos eso, pues. ¿Qué opción teníamos? Beber guaro. Ah, era verdad. No tenías dónde ir. El guaro, la droga, la mari. Y hoy, ¿cuál es la opción? Vas a la cancha, tienes un torneo de futbolín, tienes lo que sea, pues lo que hay.
Y además, cachimbo de deportes. Chele está en la televisión. De deportes que hay ahora que se practican que ni los conocíamos. Sí, Y sí, ahora sí. tenés eso, fútbol femenino. Ayer hicieron una gran actuación la selección de fútbol femenino. ¿Cuándo iba a haber eso? O sea, el voleibol femenino ha tenido un desarrollo enorme. Si lo que quiero decir es que eso no solo es que tenés las canchas, sino que además fomentar la práctica, digamos, no profesional, pero sí más acabada pues del deporte, y vamos avanzando. Chele, el tiempo nos Ya. está alcanzando, pero rapidito, porque no quiero desaprovechar la oportunidad. Hombre, ¿viste cómo está este hombre ahí en la Casa Blanca? Ay, déjalo, hombre, ese Pero viejo dime, loco. pero es viejo loco, pero escúchame, se cree el patrón, ahora cree que le puede dar órdenes a Putin, dice que Putin negocia, oíme, se volvió loco el tipo. El conflicto ucraniano lo voy a resolver en 100 días, en los primeros 100 días. Sí, Pobre sí, diablo, hombre. pero Digo, el mundo es distinto. Exacto. El querer que esté en el mundo sí, así, ¿verdad? O sea, está loco. pero está hombre. loco. O sea. Pero además, él mismo se va a No, estrellar. espera, pero estamos riendo, pero no, hay gente sufriendo ahora mismo por el asunto de la política de migración, ya sabes. Hay gente que las están cazando como animales en las calles. Sí. Y la verdad es que hay Que gente... el que más deportó El negro fue Obama, bueno, que no se nos olvide. Sin detrimento de la raza. No, al revés, si a hombre. los negros les gustan que le digan Sí, los negro. negros, así es, correcto. orgullo. Pero este Saluda a hombre, Noel Campbell en este hombre Parla que Uno, que se Gabaldac. iba a ser supuestamente diferente. Fue el peor. Un blanco metido en Una galleta negro. Oreo. Una Oreo, sí. Sí, pero bueno, Pero loco... pero mira, dice lo de Rusia, me parece a mí que quien va a definir cuándo se termina la guerra con Ucrania es Rusia. Es Rusia, claro. Cuando termine de hacer lo que va a hacer, la operación militar especial, cuando termine de cumplir su objetivo, ahí se va a acabar. Ya está, es decir, desmilitarizar, desnazificar y garantizar la seguridad de Rusia, eso es todo. Que no le pongan amenazas ahí en ese Si territorio. quieren por las buenas, se hace por las buenas. No quieren por las buenas, pues lo va a conquistar. Ya está. Además, defender al pueblo ruso que vive en el este del territorio que era Ucrania, que ya no es Ucrania, ahora es Rusia. Bueno, te agradezco, Chele. te agradezco. Deja viejo loco, nosotros seguimos ganando, hombre. No, yo sé, pero... sí. Sí, hombre, lo que nos importa es lo que hacemos No, aquí. pero supe que estuviste hablando sobre el tema. Ah, Sí, Y supe del que estuviste 22 de enero hablando, sí. también, la Ay, primera. Ay, hablaste del 22 de enero, de la masacre, de la traición, de los ese es un conservadores. parteaguas en la historia política de Nicaragua, antes y después del 22 de enero. Sí, claro. Que culmina con el Cupiacumia. Con el acuérdate. Cupiacumi, claro. Y ahí ya sabes, pues, los conservadores. Ya esa historia pasó, sí, ya esa historia pasó. Dichosamente. Dichosamente. Y la gente, ya sabes, la gente murió ahí y el tipo después estaba Y lo que y peleando ellos con Somoza. no, y estaban refugiados en la suite del Gran Hotel, ¿no te Del Gran acuerdas? Hotel, Desde sí, ahí, sí, vení, salvame, al embajador Yankee, vení, que mira, que me quieren matar. Sí, sí, Y después que la gente había muerto en la calle. después que sí, fue terrible. Gracias, William, por haber llegado. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.